Quisiera que los hermanos de sonido me estén mirando. Amén. Entonces hoy continuamos con nuestra serie que se llama A la gloria de Dios. ¿Cómo se llama? El tema para el día de hoy es un mejor pacto de gloria. ¿Cómo se va a llamar el tema hoy? Amén. Este es un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero yo quiero que veamos algo que tiene que ver un poco con nosotros y con la historia del pueblo de Israel y con la gloria de la casa de Dios. Me pareció un tema recurrente, puesto que hemos estado, obtenemos hoy un nuevo local. Sin embargo, obviamente nada tiene que ver con el esplendor del templo que una vez Salomón construyó, y ni siquiera es con el segundo templo que fue destruido 70 años después de Cristo. Pero lo importante no es el templo como tal. Yo quiero que quede claro eso. Lo importante aquí no es el templo, lo importante es quién habita en el templo. Amén. Entonces, con eso en su corazón, yo le pido que me acompañe al libro del Antiguo Testamento, un profeta menor que se llama Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 9. Vamos a leer Ageo 2, 1 al 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Dice así ahí en su Biblia. ¿Según qué? El pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. ¿No qué? Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, leamos todos juntos esto: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré en este lugar paz, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos han leído esta historia? No son muchos, pero la vamos a estudiar hoy. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos? ¿Cuántos quieren estudiar la palabra hoy? ¿Cuántos están durmiendo ya? Bueno, vimos que Dios levantó al profeta Ageo para enviar un mensaje al pueblo de Israel. Eso sucedió 520 años antes de Cristo. ¿Y cuál era ese mensaje? Pues el mensaje que recibía la iglesia era: tus prioridades están equivocadas. Ustedes salieron de Babilonia con un propósito, el de reconstruir el templo de Jehová, pero luego de 18 años mi templo está en ruinas, está desolado.
la oposición a la construcción del templo por sus vecinos, los oficiales persas llevaron a desmotivar al pueblo y le llevó a cambiar sus prioridades. La reconstrucción del templo seguía parada. En cambio, las casas de ellos estaban muy artesonadas, estaban muy bien construidas, no le faltaba de ninguna de las comodidades. El llamado fue a restaurar o reanudar la obra del Señor. Entonces hay que poner en prioridad las cosas del reino de Dios, como Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Jesús dijo algo que tiene que ver con esta actitud, y es algo maravilloso porque Él nos invita a tener un orden en nuestras prioridades. En Mateo 6:33 Jesús nos dice cómo tener el orden de prioridades correcto. Y Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Eso nos toca a nosotros. Este es el orden correcto. Buscar primeramente a Dios. Ya sé que no lo hacemos, pero quiero pedirle que usted piense claramente en esto, porque muchas veces decimos: no sé por qué es que las cosas a mí no me salen. Y es que no saldría una casa si usted no pone las bases, el fundamento, sino que lo quiere poner en el segundo piso. Obviamente que así no funciona una casa. Tampoco su vida va a funcionar si usted no pone en orden de prioridades las cosas. Y el consejo de Jesús para nosotros con este versículo 33 de Mateo 6 es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y como consecuencia de eso habrá orden. Todas las demás cosas serán añadidas. Y quiero añadir algo yo: si las cosas son añadidas por Dios, Dios la va a añadir en el orden que tiene que ser. Amén. ¿Cómo reaccionó entonces el pueblo al mensaje de Ageo? Increíblemente el pueblo reaccionó favorablemente. Y digo o decimos increíblemente porque Ageo fue uno de los pocos profetas que tuvieron el privilegio de que sus palabras fueron bien recibidas. Y yo creo que usted también vive estas cosas. Cuando usted le quiere hablar de Cristo a alguien, en la mayoría de los casos, escuche bien para que no se desanime como ese pueblo se llegó a desanimar. En la mayoría de los casos, las cosas que usted habla de Cristo a otras personas no tienen buena acogida. Al contrario, ¿a cuánto le han dicho: mire, no me hable de esas cosas, usted está loco, yo no necesito a Dios, yo vivo muy bien? ¿A cuánto les han dicho eso? ¿Cierto que sí? Ok. La mayoría de los profetas sufrieron persecución, destierro y martirio por traer el mensaje de Dios. Pero el pueblo recibió la palabra predicada con un corazón obediente, con un corazón que veía a Dios detrás de las palabras de Ageo, quien era el que les hablaba, con un deseo de obedecer. Y todo eso fue fruto de que Jehová despertó el espíritu del gobernador Zorobabel, el espíritu de Josué como sumo sacerdote y el espíritu del pueblo. Aquí vemos cómo es Dios quien determina cómo las cosas suceden. Y yo quiero que ustedes y yo hoy nos unamos en un clamor a Dios para pedirle que despierte nuestro espíritu y despierte liderazgos en esta iglesia, de tal manera que todos juntos podamos darle gloria a Él. Amén. Como resultado de esto, de que Dios despertó a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo, la reconstrucción del templo se reanudó o se reanuda entonces para el 21 de septiembre de 1520 del 520 antes de Cristo. ¿Por qué le doy la fecha exacta? El séptimo mes es el mes que se llama Etamín o Tisri, que corresponde a nuestro septiembre-octubre. Y el 21 es la culminación de la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos que ellos fueron fieles, ya que el templo se terminó de reconstruir en 4 años. Pero antes de ver terminada la reconstrucción, el capítulo 2 del que hemos leído de Ageo comienza dándonos una idea
de lo que estaba sucediendo casi inmediatamente que el pueblo comenzó la reconstrucción. Mire, no habían pasado ni un mes cuando el pueblo comienza a desanimarse nuevamente. Y Dios nuevamente envía a Ageo con un segundo mensaje, que es el que hemos leído en esta mañana. Y si me permiten, voy a retomarlo ahora, porque es en el mes séptimo, el día 21 del mes, de ese mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Escuche esto, hermano. Si Dios quiere despertar a un hombre, Él lo va a hacer por cualquier medio. A veces por un hermano que viene y te da una palabra. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, tengamos aprecio por lo que otro hermano nos dice. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, Él le va a ayudar a discernir si lo que le dicen es de Dios o no es de Dios. Amén. Y aquí es la importancia de tener discernimiento. Y eso no se consigue en la tienda de la esquina, eso se consigue en la presencia de Dios. ¿Cuántos viven en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren crecer en discernimiento para que cuando Dios les hable, sepa que Dios es quien les está hablando? Así tenga que hablar Dios por medio de una burra. ¿No sabían que Dios habló por medio de una burra? Pues anden buscando la historia de un profeta rebelde. La burra tuvo que decirle: oye, cuidado, aquí nos van a matar. Así que tengamos en cuenta todos estos apuntes. Entonces, mis amados hermanos, esa fecha es importante porque es el último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en la cual se conmemora que Dios cuidó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, pero también es la fecha en la cual se terminó la construcción del primer templo bajo el reinado de Salomón. ¿Por qué estamos yendo un poco a la historia? Y tal vez eso no es algo que anime mucho, pero permítame decirles algo. El templo de Salomón es importante en esta historia, porque será con el gran templo que Salomón construyó que estos van a comparar la obra que estaban haciendo. Así que Ageo habla de parte de Dios a los líderes y al pueblo. Y el pueblo estaba decepcionado. ¿Por qué? Porque estaban comparando la obra que estaban haciendo ahora con el templo de Salomón. Y decían: no se ha visto mucho, y por lo visto la obra no tiene comparación con la obra de Salomón. Algunos de los ancianos que habían visto el templo de Salomón hacía unos 66 años atrás, desanimaron a los hermanos, porque decían: lo que tenemos ahora es nada en comparación con la gloria primera. Para ellos el segundo templo era nada. Decían: no es bonita, no es hermosa, no es gloriosa como cuando Salomón. Y esa es la opinión y observación del pueblo. El pueblo entonces está desanimado, y en medio de todo esto Dios envía un mensaje de consuelo, un mensaje motivador. ¿Cuál es ese mensaje? Dice: esfuérzate en la obra del Señor, descansando, mirando hacia el futuro. Esfuérzate en la obra del Señor. El versículo 4 dice eso: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar. Dios les dio una tarea: reconstruyan mi templo. Ese era su deber, ¿cierto que sí? Pon mi reino, mi casa, mis negocios, en prioridad. Hermanos amados, qué hermoso es nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque nos da un privilegio de trabajar en su obra, la obra del Señor. No solo es nuestro deber, sino que es nuestro privilegio. Yo sé que para muchos esto del privilegio no suena bueno cuando les toca venir aquí a aspirar, a trapear y todo eso. Pero déjeme decirle algo. Imagínese que no sea este piso, sino que de pronto lo nombren aseador número 1.
de los corredores del palacio celestial. Ah, ya cambia, ¿cierto? Ahí ya cambia. Porque si vamos a estar limpiando el palacio celestial en la presencia de Dios, yo quisiera vivir ahí de rodillas, ¿o no? No les gusta el servicio a estos hermanos. Señora, háblales. Ok, entonces esa tarea había sido delegada por Dios. El mandato es dado a la iglesia. Dios no le dice a la iglesia: yo sé que la tarea es enorme, yo sé que tienen que venir a limpiar, a trabajar y todo esto, pero no se preocupen, hermanitos, no se preocupen, voy a mandar una legión de ángeles para que hagan el trabajo y ustedes solamente los puedan dirigir. Dios no dice eso. Él nos dice a nosotros que debemos nosotros hacer la obra. Él dice: esfuérzate, Zorobabel. ¿Quién se llama así aquí? Yo creo que no tiene tocayo Zorobabel, pero bueno. Esfuérzate, José, esfuérzate, pueblo de Dios. Somos nosotros los llamados a trabajar por el Señor. Es nuestro deber, es nuestro gran privilegio. Pero escuche esto, ya no es solamente es privilegio, es una gran bendición. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuánto te estás esforzando en la obra del Señor? ¿Estás trabajando con ahínco o has venido o no has venido? Eso no es algo que yo le voy a demandar. Es usted con Dios. Es algo que usted sabe que debe hacer. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo tienen claro? Porque es increíble cómo somos a veces en la casa. Bueno, yo no tanto. Pero algunos no pueden oír que pasó una mosca porque saca el desinfectante. ¿De dónde está? Yo la mato, yo no puedo resistir. Pero en la casa del Señor todo puede estar patas arriba y les da igual. Es que no tenemos sentido de la pertenencia. Usted y yo tenemos que tener esto claro. Pertenecemos a una iglesia, la iglesia del Señor. Ahora que venimos a esta iglesia local donde Dios nos ha puesto, gloria a Dios. Y un día Dios le dice: ándate porque tienes que servir a otro lado. Ese día oramos por usted, lo bendecimos y que Dios lo use en otra parte. No se trata de que queremos retenerlo aquí a la fuerza, porque no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu que la obra de Dios se debe hacer. Amén. Entonces, esto es algo que Dios repite, este llamado que Dios hace, es algo que Dios repite en su palabra, en la Biblia, en muchos casos. A Josué Dios le dijo por medio de Moisés en Deuteronomio 21:33, y dijo, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Se lo vuelve a decir después de la muerte de Moisés y antes de pasar al Jordán. ¿Recuerdan que le dijo Dios a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo mismo le dijo David a Salomón en Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, no te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Quién le dijo eso? David. ¿A quién? A Salomón su hijo. Y yo creo que ahí tenemos nosotros una enseñanza en medio de estas palabras que es de mucho beneficio para nuestra familia. Qué maravilloso es cuando nuestros hijos nos ven hacer la obra de Dios. Qué grande, qué majestuoso es cuando nuestros hijos nos ven como el ejemplo a seguir por nuestra dedicación, por nuestra labor, por nuestro amor manifestado en la participación de la obra de Dios, que solamente es para su gloria. Amén. De ahí la importancia, entonces, les decía, que nuestros hijos nos vean hacer la obra. Lo mismo le dice Pablo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 16:13. Le dice: velad, estad firmes en la fe. Y mire lo que aparte de esto añade: portaos varonilmente y esforzaos. Wow. ¿Le dijo portaos varonilmente? ¿Le dijo eso a las mujeres?
No, el llamado siempre es a la cabeza del hogar, al hombre, para que sea ejemplo, para que marque el camino el cual la familia debe seguir. Ese es el rol del hombre, y esta es otra de los órdenes que deben estar claros en nuestra vida. El rol del hombre y de la mujer. Creo que la palabra del Señor nos invita a seguir este ejemplo. Lo mismo le dice Pablo a Timoteo en su calidad como ministro del Evangelio. En 2 de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Vemos que Dios nos invita a esforzarnos en la obra. Ni un amén. Un amén. Lo voy a contar. Dios bendiga ese único amén. Porque cuando se trata de esforzarse en la obra, pocos amén hay. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, ¿te estás esforzando en la obra del Señor? Nuestro máximo ejemplo es ¿quién? Cristo. El Señor Jesucristo se encomendó a hacer la obra que el Padre le había dado y era su deleite. Mire, Jesús madrugaba a orar. ¿Cuántos saben eso? La oración sí les gustó. Vamos a ver si vienen el miércoles. Jesús madrugaba a orar, buscaba incansablemente al Señor. Él se levantaba temprano, buscaba al Señor y seguía trabajando y terminaba agotado. ¿Por qué digo esto? Mire, Jesús terminaba tan cansado de la obra que hacía que un día él dijo: wow, ya no aguanto más. Y se fue, porque Jesús era hombre. ¿Cuántos saben que Jesús era hombre 100%? Y 100% Dios. Eso es algo que usted y yo, eso como que nos quema los cables, ¿no? No lo entendemos. Pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque cuando estaba frente al sepulcro de Lázaro, dice la escritura que Jesús lloró porque amaba a Lázaro. Y eso es algo meramente humano. ¿Cierto que sí? Ya he explicado esto muchas veces. Pero después de que llora Jesús, le dice: Lázaro, levántate. Y ahí tienes tú al Dios poderoso dando vida. Solamente Dios puede dar vida. Él era hombre llorando, pero era Dios resucitando a Lázaro. Así que Jesús terminaba cansado todos los días. Un día estaba tan cansado que se fue a una barca y se quedó dormido del cansancio que llevaba de hacer la obra de Dios. Y comenzó una tempestad y estaba tan cansado y él vivía tan tranquilo, como no le debía plata a nadie, como no había pecado, pues él estaba recostado ahí muy tranquilo, se quedó dormido y viene una tempestad y entonces llegan los apóstoles diciendo: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Eso usted lo encuentra en Marcos 8:38. Así de cansado llegaba el Señor de hacer la obra. Pero sabe una cosa, Dios no nos compara con Jesús. Dios conoce que nosotros somos frágiles. Él sabe lo fácil es que nosotros nos desanimemos cuando vemos que la tarea es grande y que nosotros somos pocos. Nuestra tendencia es a desanimarnos. Amado hermano, cualquiera que sea el motivo de desánimo por el cual tú puedes estar pasando, no importa cuál sea, recuerda esto: ninguna cosa y ninguna persona está por encima de Jesucristo. Ninguna cosa creada, ni lo pasado ni lo porvenir, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la fuente de nuestro ánimo. Si estás desanimado, busca a Dios. ¿Qué haces buscando en tus propias fuerzas? ¿Qué haces esperando de los hombres que siempre te han decepcionado? ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido decepcionados aquí? Levanten la mano. Menos mal que hay algunos que nunca han sido decepcionados. Me alegro. Los que no levantaron la mano estaban dormidos, seguro. Porque yo no conozco ser humano que no haya sido decepcionado. Entonces, amados hermanos,
había desánimo en el pueblo y vimos que los ancianos comenzaron a desanimar a los que estaban trabajando. ¿Y cómo comenzaron a desanimar? Como hacemos todos nosotros, los que ya tenemos más de 25. No, eso en mis tiempos, eso era mejor. Porque siempre estamos pensando que los tiempos pasados eran mejores que estos. Siempre estamos con estas cosas. Yo te digo algo, hermano amado. Si tú estás desanimado en esta mañana, yo te pido que entres a la presencia del Señor. Y recuerda que la palabra, siempre la palabra es la única que te enseña cómo darle gloria a Dios, cómo alcanzar comunión con Dios. Tú tienes un tesoro en tus manos. Yo no la tengo porque la presté porque alguien vino sin tesoro. Pero la Biblia es un tesoro en tus manos. Es una fuente de sabiduría, es una fuente de riqueza espiritual que debes comer. Amén. Muchos viven entonces en los recuerdos de lo que pasó antes y piensan, oh, si viviéramos en el tiempo de los apóstoles, si fuéramos la iglesia primitiva, ¿cómo seríamos nosotros de fieles a Jesús? Yo te digo algo, hermano, dale gracias al Señor que naciste en este tiempo, porque si hubieras nacido en el tiempo de Jesús, seguro que eres de los que le hubieran pedido a Pilato que lo crucifiquen. ¿No me crees? El corazón tuyo y el mío son engañosos y perversos más que cualquier cosa. Cuando ya conocemos la historia nos es fácil decir cómo hacer las cosas, pero vivir las experiencias de modo personal tiene otro precio, es a otro precio. Tú y yo necesitamos, hermanos, entonces entender la grandeza de una comunión con Dios. ¿Aló? Una comunión con Dios. Generalmente estamos buscando comparar y algunos estando aquí sentados dicen, ese pastor siempre está molestando. ¿Cómo me gustaría a mí tener de pastora, no sé, a Spurgeon, el príncipe de los predicadores? ¿Cómo me gustaría a mí tener a esos hombres que tenían una unción impresionante, que cuando pasaban eran como Pablo y como Pedro? Amado hermano, tú no necesitas un mejor predicador. Tú lo que necesitas es entregar tu vida a Cristo de verdad y creer la palabra de Dios. Tú lo que necesitas es poner en práctica lo que se te enseña. Amén. Por eso Dios le dice al pueblo por medio de Ageo, esfuérzate en la obra del Señor, sin olvidar algo que es muy importante. ¿Y qué es lo que es importante? Mire lo que dice la segunda parte del versículo 4. La segunda parte dice, esfuérzate, y la segunda parte dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. La base y el fundamento para poder hacer la obra del Señor es poder descansar en sus promesas. Amén. ¿Las promesas de Dios son verdad o no? Si tú descansas en la verdad, tendrás el ánimo para hacer la obra. Tengan ánimo, esfuércense, sean valientes, porque yo estoy con vosotros, ha dicho el Señor. Pongan su mirada en el lugar correcto. La pregunta es, ¿qué es lo que hace glorioso el templo? ¿El oro, la plata, las piedras preciosas o el hecho de la presencia de Jehová? Acabamos de recibir este local. ¿Y qué es lo que hará que el Señor venga, que se glorifique aquí? ¿El local o nuestra obediencia? Lo que hace grande, mire, si el Señor no estuviera aquí, entonces esto sería una reunión que pudiera ser cambiada por cualquier otra cosa. Pudiéramos comenzar a hablar de chistes. Yo no soy bueno echando chistes, pero
pero de pronto algunos sí es bueno y podríamos tener aquí un cómico y la pasaríamos divertido, ¿sí o no? Y si no poníamos el Chavo ahí en una de esas pantallas nos reíamos un poco. Pero la cuestión está, hermanos, en que debemos comprender que la gloria de Dios no está limitada a un lugar. Amén. No es el lugar. La presencia de Dios no está limitada a ningún templo. Amén. Ok, vamos a ir hablando un poco más de esto un poco más adelante. El hecho es de que la presencia de Jehová es lo que hace glorioso el templo, ese templo que ellos construían. No es la gloria externa, sino la gloria interna lo que deben mirar. La gloria de la iglesia de Cristo no descansa en que está puesta en grandes edificios, ni en el número de miembros que pueda tener una iglesia, ni en las riquezas materiales que esa iglesia posee. La gloria de la iglesia descansa en que Dios habita en medio nuestro por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Amén. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Está ahí en la palabra y en esa comunión con su Santo Espíritu. ¿Estás desanimado y no sientes la guianza del Señor? ¿No sientes la guianza del Santo Espíritu? Algunos hasta el punto de dudar de su propia salvación. Recuerde lo que el Señor ha dicho y lo que Dios ha prometido. Dios no solamente ha prometido salvar a su pueblo, sino que también ha prometido vivir en medio de su pueblo. Esa es la meta de la obra de redención. Por eso el versículo 4 debemos ahora conectarlo con el versículo 5 y ver que Dios cumple su palabra. Esfuérzate porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según que el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu que estará en medio de vosotros, no temáis. Ese era el mensaje para el pueblo antiguo. Hasta aquí Dios había prometido estar entonces con su pueblo. Amado hermano, mire lo que el Señor luego también nos dice en Éxodo 29, versículos 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Dios prometió estar con ellos y habitar en medio de ellos, y Dios cumple su palabra. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Pero fíjate lo interesante de lo que dice aquí. Dios por medio de Ageo dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Yo hice pacto con ustedes mismos cuando hice pacto con vuestros padres. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos saben que Egipto tipifica el mundo? ¿Cuántos han entregado aquí su vida a Cristo? ¿Sabe qué dice el Señor por cuando usted ha creído en Él? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el versículo más leído de la Biblia? Juan 3:16. Dice que nosotros cuando creemos en Cristo no nos vamos a perder, sino que tendremos vida eterna. Vamos a ver un poquito más adelante. Ya me están mirando rayado, ya me están mirando feo. Voy a tratar de acabar más pronto. Así que hermanos, Dios promete ser el Señor nuestro y el Dios de nuestra simiente. Nuestros hijos están en medio de este pacto con Dios en virtud que nosotros, los padres, hemos entrado en pacto con Dios.
Por eso es nuestro deber, y una vez más recalco esto, mostrarles a nuestros hijos la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Porque creemos en sus promesas, amén. Él ha prometido estar con nosotros, y no solo eso, Él ha prometido darnos la fuerza y los ánimos para hacer su obra. Por eso dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué quiere decir mi espíritu estará en medio de vosotros? No solo su presencia, sino también su gracia. ¿Ok? Y su gracia estará para animarnos, fortalecernos, impulsarnos, para darnos la valentía, y el esfuerzo nuestro descansa en el poder del Espíritu Santo. No descansa en la fuerza propia nuestra. Amén. Podemos y debemos hacer la obra del Señor, pero teniendo dependencia del Espíritu del Señor. Mire, le voy a contar algo un poco ya personal. Hace unos días hablaba con un hermano y le decía que si entramos a buscar consuelo, paz y guianza a su presencia y salimos de ese lugar igual o peor de lo que entramos, es porque no hemos entrado en su presencia. ¿Entendemos eso? Algunos dicen, yo he estado orando, yo he estado clamando a Dios, pero luego cuando vemos a esa persona más angustiada y más preocupada de lo que estaba antes, y yo me pregunto, ¿es Dios mentiroso? Obviamente que no. En el momento, hermano, el día que usted entra a la presencia de Dios genuinamente, usted nunca podrá salir de la misma manera que entró. No puede ser, porque tenemos un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios de misericordia. No podemos salir de la misma manera. Amén. No podemos salir peor de lo que entramos. Debemos asegurarnos de tener su gracia. Les digo, hermanos, de verdad, basta ya de planes humanos que nada glorifican a Dios. Basta de humanismo. Creer que en mi capacidad yo puedo encontrar soluciones que ni Dios encuentra. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra mentalidad. Lograremos las cosas que Dios tiene para nosotros en su santa voluntad, en la medida que tengamos comunión con Él y recibamos en esa comunión guianza y dirección para nuestras propias vidas. Y algunos dirán, ¿y cómo puedo tener la gracia de Dios? ¿Saben cómo? Poniendo en práctica la palabra. Porque escuchamos mensaje tras mensaje. Hermano, yo conozco algunos que terminan la prédica aquí, por la tarde van y se ven 4 o 5 prédicas diferentes. Yo no tengo nada en contra de que usted mire a otro predicador, mejor. A mí me gusta que vean a otros predicadores. ¿Y sabe por qué? Porque algunos de esos que están por ahí en la internet son solamente mentirosos y vendedores del evangelio. Entonces que miren y se den cuenta si esto es palabra o no es palabra lo que predicamos aquí, puedan apreciar lo que se hace. Amén. Entonces aquí está el problema y la pregunta, ¿cómo puedo tener la gracia de Dios? Y es poniendo en práctica su palabra. La obediencia siempre traerá bendición. Lo invito a vivir en obediencia. Esa es la forma de tener la gloria de Dios, de ver la gloria de Dios, de tener su gracia y su misericordia de su parte. Amén. No puedo yo salir de la presencia de Dios triste y agotado cuando vengo a pedirle consuelo y gozo. No puede ser, porque la palabra de Dios me dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Yo no sé usted, hermano, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a su palabra. Yo creo que si Dios me dice algo, Él lo va a hacer. Él no incumplirá sus promesas. Amén. Es su gracia el fundamento de nuestra obediencia. Como hijos agradecidos, entonces esforcémonos en servir en la obra del Señor. Ahora bien, hasta ahora hemos visto que el mensaje
de Ageo ha sido: esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas. Pero falta algo importante. ¿Cuál es? Esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas, y algo más, mirando al futuro. Versículos 6 al 9 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y escuche esta promesa maravillosa. Yo quiero que si algo se acuerde usted algún día de esta predicación, de esta frase: y vendrá el deseado de todas las naciones. Vendrá Cristo de la gloria. Vendrá el deseado por todos. Vendrá el soñado por todos. Yo no sé usted si usted anhela la venida de Cristo. Yo no sé si usted desea que Cristo venga hoy mismo. Algunos dicen: no, porque tengo muchos familiares que se pueden perder. Amén por ese sentir. Pero yo le aseguro algo. A veces pasamos pensando por los que no se han convertido. Pero mire que hay una advertencia en la Biblia y nos dice que si los días no fueran acortados, tal vez ninguno se salva. O sea, Señor, ven hoy mismo. Lo siento por los que se quedan, pero eso no es algo que yo pueda hacer por los demás. Yo tengo que tener responsabilidad por mi alma y luchar y pelear por la obra del Señor, siendo ejemplo a mis hijos. Amén. Ok, entonces vendrá el deseado y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué habla de que mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos? Algunos vendedores del evangelio, algunos predicadores llamados dizque apóstoles, y eso no es una partida sin vergüenzas, usan este versículo, lo sacan de contexto para decir: el Señor les está pidiendo la plata y el oro, es de Él, devuélvansela. Las llaves del apartamento y del carro, devuélvanselo, que eso es del Señor. Del señor apóstol, ese pseudo apóstol. Aquí la mención a la plata y el oro tiene que ver con el hecho de que en el templo de Salomón hubo oro y plata por todas partes. Y lo que Dios está diciendo: no se preocupen por oro y plata, es mía. Si quiero yo les lleno este nuevo templo de oro, si quiero yo les lleno este nuevo templo de plata. Pero no es lo importante, porque la gloria postrera, la gloria que vendrá, será mayor. ¿Por qué? Porque la gloria en el original hebreo es la palabra resplandor. ¿Ok? Entonces el oro y la plata tenían un gran resplandor en el templo de Salomón, pero no hay nada comparado con el resplandor de la gloria de Dios, del deseado de las naciones, el que vendrá algún día y va a iluminar todo lo que esté a su alrededor, porque Él es la verdadera gloria, la que usted y yo debemos seguir. Amén. Entonces, fíjense que en este mensaje Dios habla en tres tiempos, en este pasaje. Presente, pasado y futuro. Al principio quiere que miren al presente, y como les dice: esfuérzate en la obra del Señor. Ese es el presente. Miren al pasado. ¿Por qué? Porque hay una promesa: yo estoy con vosotros como les prometí cuando salieron de Egipto. Ahora Dios quiere que vean hacia el futuro. Dice: dentro de poco, ¿qué? Estremeceré a todo el universo, haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Lo que voy a hacer es algo cósmico. ¿Qué será? Vendrá el deseado. Vendrá el Cristo de la gloria. Él es el deseado de todas las naciones. Todos los seres humanos indirectamente desean un Salvador. Todos desean inmortalidad. Todos desean salvación. Por eso es que todas las religiones del mundo prometen una salvación. El único problema es que solo Cristo, el Cristo de la Biblia, es el único que salva.
Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Todos buscan salvarse por la razón equivocada. Solo quieren salvarse de las miserias de esta vida. Buscan salvación de la muerte, de la pobreza, de la tiranía, de los gobiernos, de la depresión, de los problemas familiares, de la soledad, de la tristeza, de la bancarrota, etcétera, etcétera. Y aún algunos desean ser salvos sin arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos de eso hay aquí? Levanten la mano. Pero solo Jesús es el Salvador. No solo de todas las miserias de esta vida, sino de lo más importante, de la culpa del pecado. Salvos del poder del pecado y de la ira de Dios sobre los pecadores. Dios envió a su Hijo para comprar una salvación plena, total, perfecta. Una salvación a ser disfrutada en esta vida. Pero su pleno disfrute y realización lo es cuando venga por segunda vez a buscar a su iglesia. Y yo les digo una cosa, mis amados hermanos. Yo no sé usted, pero el día que el Señor venga por su iglesia, yo quiero irme con Él. ¿Cuántos desean eso? Yo quiero irme con Él y con toda mi familia. ¿Sí o no? También hablaba con otro hermano esta semana y le decía algo. Me atreví a contarle algo que yo no creí que le iba a contar a cualquier persona así abiertamente. Pero fíjense que me voy a atrever a contárselos hoy mismo y es algo un poco fuerte. Y es que yo le decía a este hermano que yo estaba dispuesto a todo, absolutamente todo, por mantenerme fiel a mi Señor. Y yo le dije a él algo que es muy fuerte. Estoy dispuesto a todo hasta el punto de incluso ver a mis hijos. Escuche esto, yo sé que mi hija está aquí y ella después lo va a entender. Estoy dispuesto incluso a ver a mis hijos morir por la causa del Evangelio. ¿Sabe qué significa eso? Hace unos 2 años, para los que están con nosotros hace ese tiempo, les decía, en cualquier momento, un poco más, en cualquier momento esto puede cambiar. En cualquier momento esta libertad que tenemos de predicar el Evangelio puede terminarse. En cualquier momento se puede levantar una guerra contra el cristianismo y muchos cristianos serán sacrificados, asesinados vilmente. Y uno dice, pero eso pasa por allá en esos países. ¿Qué? En este país tenemos muchísima más gente musulmana de lo que creemos, y aquí hay demasiada gente que puede en un día cualquiera entrar en esos tiempos de locura usados por el enemigo y comenzar en un solo día ir a las iglesias y comenzar a matar a la gente. Se lo puedo asegurar, porque para ellos nosotros somos perros. Porque para ellos nosotros somos un estorbo, un asco y un vómito. Porque para ellos nosotros somos infieles a su Dios. Y para ellos nosotros somos sus enemigos. Y no solamente aquí, sino en el mundo entero, tienen ellos una consigna: acabar con el cristianismo. Para ellos nosotros somos sus enemigos. Y por eso decía a este hermano, le decía, mire hermano, ¿usted se imagina que nos pongan un revólver aquí? Ahí vamos a probar quién es quién. Ahí vamos a probar quién ha creído en Dios. Y le decía, yo estoy dispuesto incluso a ver a mis hijos morir, pero nunca negaré a mi Señor. No negaré a mi Señor. Nunca negaría a mi Señor. ¿Saben por qué? Porque yo le creo a la Biblia. Yo le creo al Señor. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor. Escuche esto, ahora compare el pacto que Dios hizo con ellos al sacarlos de Egipto. Y miren el pacto nuevo para nosotros. Versículo 6 de Hebreos 8. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, cuanto Él es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. No solamente que nos cuidaría, no solamente que nos guiaría por el desierto, sino que nos enviaría directamente a la gloria celestial con Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es por Él, es por el Evangelio. Yo sé que a ustedes les parece raro que les diga esto. Tal vez les está pareciendo un poco desatinado lo que les estoy diciendo, pero les puedo asegurar, en el nombre poderoso de Jesús, creyendo en esta santa palabra, que llegará el día que serás tentado a negar a Cristo. Y ojalá nosotros podamos estar frente a ese momento y no estén nuestros hijos solos, para que nosotros, como en el ejemplo que les estamos dando hoy, también el día de la muerte les demos ejemplo, si es que nos toca. Pero todo es para su gloria, porque para eso nos ha llamado, para servir a su gloria. Usted creerá, no, es que a mí me llamaron para ser predicador a las naciones. Gloria a Dios. Y algunos dicen, pero como yo no tengo ese llamado, yo mejor vivo más tranquilo. No sabes de lo que estás hablando. Hay un llamado a la iglesia a ser fiel, a trabajar por su obra. Y no se trata solamente de barrer este lugar. No se trata solamente de poner una pared. Se trata de predicar el evangelio y ser testimonio, ser libros abiertos allá afuera. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera. A él se reunirán todas las naciones y todos los reinos del mundo vendrán a ser del Cristo. Y su gloria será inmensa como el polvo de la tierra, de toda tribu, nación y lengua. Y habrá paz, verdadera paz, sin armas, ni necesidad de ningún truco, porque Dios habita en medio de su pueblo. Amén. Por toda esa causa, hermanos, esforcémonos en la obra del Señor, descansando, escuche bien, en sus promesas y mirando hacia el futuro, mirando hacia el momento cuando el deseado de todas las naciones nos llame y nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Dios, hermanos amados, nos ha permitido este lugar. Y nos ha permitido este lugar para honrar y glorificar su nombre. Tal vez el mundo ni siquiera se preocupe, ni siquiera nos ve. Eso poco nos debe importar. Lo que nos debe importar es que Dios nos ve. Amén. Él nos ve, eso es lo que cuenta. Y Él ha elegido este lugar para que su nombre sea exaltado. Él ha elegido este lugar para que su nombre sea alabado. Y nos ha dado este privilegio de ser participantes de su gloria. No por virtud nuestra, sino por su misericordia. Porque hemos alcanzado misericordia cuando entregamos nuestra vida al Señor. Hemos dicho que pertenecemos a Cristo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos tienen a Jesús como su Salvador? ¿Cuántos tienen a Jesús como su Señor? ¿Saben la diferencia, cierto? Si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Y eso es la gran diferencia. Y nosotros como esclavos del Señor, esclavos por amor, ningún esclavo le da órdenes a su Señor. Todo esclavo obedece lo que su Señor le manda. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús que en este día, tal vez como un motivo de inauguración o de conmemoración de algo, todos juntos oremos al Señor, que nos pongamos en pie y le agradezcamos este lugar y le digamos al Señor: